aquí tenemos algunos conceptos. Aquí está lo que es el FEO, es el flujo de efectivo operativo, que es el que estamos conociendo. La UONDI, que por sus iniciales es utilidad operativa neta después de impuestos. Ok, también tenemos por aquí la utilidad antes de impuestos de intereses, que esta ustedes ya la conocen, la UAII, y la depreciación, que bueno, ya la conocen, es lo que hemos venido viendo, y por eso era importante que ustedes conocieran los métodos de depreciación que existen. Ok, entonces, ahora aquí, ¿cómo se determina la UONDI? O sea, la utilidad operativa neta después de impuestos. La UONDI es igual a la utilidad antes de impuestos e intereses por 1 menos I. ¿Qué es I? Una I mayúscula, pueden ver ahí, es la tasa impositiva. ¿Qué es la tasa impositiva? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me diga qué es la tasa impositiva? Leí que el impuesto sobre la venta. Sí, es la tasa que pagamos sobre el impuesto sobre la renta. Ese es, impuesto sobre venta. Entonces, esa es la tasa impositiva. Si la compañía, por ejemplo, aquí en Honduras, ¿cuánto se paga de impuesto sobre venta? El 15%. Si fuese, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es el que pagan las compañías, en este caso, el impuesto sobre la renta, el que pagan las compañías aquí en Honduras es el 25%. Entonces ahí el ejercicio en otros países es el 30, a veces 35, 40, en otros países que se paga hasta el 90%, ¿verdad? Pero entonces ahí el ejercicio le va a decir, entonces la tasa impositiva es esa tasa de impuesto que se está pagando. Ok, entonces, ya vimos cómo se calcula entonces la UONDI, que es parte del flujo de efectivo operativo, y le va a sumar la depreciación. ¿Qué más? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el flujo de efectivo operativo es igual a la UONDI más la depreciación, entonces quiere decir que si yo ya traslado la fórmula del flujo de efectivo operativo es, el UONDI es igual a esto que pueden ver acá. Quiero ver si puedo, vamos a ver, permítanme, quiero ver si puedo en esta activar. No, no me permite. Ok, entonces aquí lo que están viendo aquí abajo en el recuadro azul, entonces el flujo de efectivo operativo sería igual a la utilidad antes de impuestos e intereses por 1 menos la tasa impositiva, que es esta UONDI que ven aquí arriba, y le suma la depreciación, esta fórmula de aquí abajo. Entonces, así quedaría el flujo de efectivo operativo. Repito nuevamente, la fórmula original es esta que ven aquí arriba. Flujo de efectivo operativo es igual a la UONDI, que es utilidad operativa neta después de impuestos, más la depreciación. ¿Qué es la UONDI entonces o cómo la determinamos? Es la utilidad antes de impuestos e intereses por 1 menos I mayúscula, que es la tasa impositiva. Entonces, si la UONDI es esta parte de aquí arriba, yo solo la coloco aquí abajo, miren, UAI por 1 menos T y le sumo la depreciación. Ok, entonces, ahora vamos a la... ¿Cuál sería entonces el primer paso para que usted determine el flujo de efectivo operativo? Bueno, lo primero es que usted calcule la UONDI. O sea, usted va a agarrar la utilidad antes de impuestos de intereses y lo va a multiplicar por 1 menos la tasa impositiva. Y ahí va a determinar la UONDI. La depreciación, pues puede que ya se le dé. Si no se le da la depreciación, usted ya sabe cómo calcularla. Si le dice ahí que la calcule por el método de línea recta o por el método de doblemente decreciente o por el de suma de dígitos. Entonces, usted ya sabe cómo calcularla. Ok, ¿qué más? Vamos a ver con esta filmina. Ok, creo que eso es todo con esta filmina. Ok, entonces ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Entonces, miren, yo me quedo con la última fórmula. Quédense con esta aquí abajo, para que se les haga más fácil. ¿Cómo se calcula el flujo de efectivo operativo? Ok, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, aquí necesitamos calcular el flujo de efectivo operativo. Recuerden, ¿qué es lo que yo quiero saber como empresa? Quiero saber en realidad cuál fue el flujo de efectivo que esta compañía generó en su operatividad, en sus operaciones normales. Eso es lo que yo quiero saber. No estoy determinando todo el flujo de efectivo, como se los enseñé la vez pasada, no, solo estoy determinando el flujo de efectivo operativo, sin aquello de las actividades de inversión ni las de financiamiento, no, eso no. Ok, entonces, ¿cómo es? Ya aplicando la fórmula, miren, ¿cuál es la utilidad antes de impuestos e intereses? Por aquí está, miren, utilidad antes de impuestos e intereses. Aquí está, $370. Luego vendría 1 menos y es la tasa impositiva. Por aquí me dice, miren,
los impuestos, la tasa es de 40%. Entonces usted la va a poner en valores absolutos normales, no en porcentajes como está aquí, no 40%, sino 1 menos 0.40. Si lo va a hacer en una calculadora, si lo puede hacer así, 1 menos 0.40 le va a dar 0.60. Si lo hace en la calculadora 1 menos 40 y le toca la tecla de porcentaje, igual entonces le va a dar 0.60. O sea que no se puede equivocar en esa parte. Y luego le va a sumar la depreciación. La depreciación por aquí está, miren, gastos por depreciación, $100. Y ahí ya tiene los datos. Entonces, si se fija, solo es de que usted se aprenda la fórmula y la aplique, sepa dónde encontrar los datos y le va a dar, mire, el flujo de efectivo operativo de $322. Vamos a ver, para que entiendan qué es ese flujo de efectivo operativo. Ok, aquí, hasta aquí tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses, ¿va? Estos $370. Pero el flujo de efectivo operativo que nosotros estamos determinando ya incluye el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque les decía, el impuesto que esta compañía paga es parte de sus operaciones. Entonces, hasta aquí donde dice utilidad antes de impuestos e intereses, no le hemos calculado ni los intereses ni los impuestos. Entonces, ya en este flujo de efectivo operativo que acabamos de calcular, sí ya me incluye el flujo de efectivo quitándole los impuestos. Esto que está entre paréntesis aquí, el 1 menos la tasa impositiva, eso es lo que hace. Me calcula esta utilidad antes de impuestos e intereses y me le está quitando el impuesto que pagó. Entonces, me da $322. Ese es el objetivo de este flujo de efectivo operativo, determinar cuáles fueron las entradas y salidas por el giro principal de la compañía, sin considerar esta línea de gastos por intereses. Miren, si se fijan, estos 322 no lo encuentran en ningún lado del estado de resultados, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, hasta aquí tengo la utilidad antes de impuestos, intereses e impuestos. Pero entonces yo quiero saber, ¿qué es lo que hace esto que está aquí entre paréntesis? El 1 menos 0.40. Entonces, me dice que aquí lo que me va a quedar es 0.60, ¿verdad? Entonces, a esta utilidad que yo tengo de 370, que es la utilidad antes de impuestos de intereses, al multiplicarla por el 0.60, lo que me está dando entonces es el verdadero flujo de efectivo operativo, ya quitándole ese 40% de impuestos que pagamos. Eso es lo que está haciendo aquí esta fórmula, quitándole ese 0.40 de impuestos. Entonces me va a dar $322. Repito, ¿por qué consideramos el impuesto? Porque el impuesto se genera por la actividad principal de la compañía, por la venta de bienes y servicios. Así como está la fórmula, se ve sencillo, ¿verdad? Solo es de aprenderse la fórmula y saber identificar los valores. Ok, entonces este es el flujo de efectivo operativo. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Vamos a hacer este ejercicio que están viendo aquí, miren. Aquí nos pide determinar el flujo de efectivo operativo de esta compañía con base en los siguientes datos, nos dice. Todos los datos están en miles de dólares. Y nos dice que esta compañía durante el año, dice, la empresa tuvo ventas de 2.500. El costo de los bienes vendidos sumó un total de 1.800. Los gastos operativos ascendieron a $300. Y los gastos por depreciación fueron de $200. Y nos dice aquí, la empresa está en el nivel fiscal del 35%. ¿Qué es eso del 35% a nivel fiscal? Es el impuesto o la tasa que esta compañía paga. Entonces, lo primero que siempre jóvenes hagan eso. En un examen o cuando les den un ejercicio, lea todo el ejercicio. Léalo todo. ¿Ok? Y empiece a extraer usted los datos que le sirven y los que no le sirven. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia con el que acabamos de ver? Con el ejercicio que acabamos de ver de ejemplo, que el estado de pérdidas y ganancias no me lo están dando construido. Tengo que construirlo. Entonces, primero, lo que vamos a hacer entonces con los datos que me da es construir el estado de pérdidas y ganancias que ustedes ya saben cómo hacerlo. ¿Cómo se construye primero un estado de pérdidas y ganancias? Primero van las ventas. ¿Me pueden decir de cuánto son las ventas? 2.500. 2.500, ok. $2.500. Bueno, ahí está en miles, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a tomar así, $2.500. Ok, ¿qué más me da? Aquí ocuparía yo el costo de ventas. O sea, el costo que yo incurrí para realizar mis bienes, mis productos y servicios. ¿Cuánto es el costo de ventas? 1.800. 1.800. Ok, entonces 1.800. Ok, entonces aquí
¿Qué es lo que me va a dar aquí? Al yo tomar los ingresos, recuerden que esto que dice ventas son los ingresos, ¿va? Cuando le diga ventas son, si usted vendió, quiere decir que representan sus ingresos, ¿va? Sus ingresos. Entonces, al restarle yo a los ingresos que obtuve el costo de ventas, ¿qué valor me va a quedar? Me va a quedar entonces un valor de $700. Esta es mi utilidad bruta. Ok, que después de la utilidad bruta, yo tengo que restarle los gastos operativos. Que los gastos operativos son aquellos gastos de administración, gastos de sueldos y salarios, depreciación, todos esos son los gastos operativos. En el ejercicio ya nos dice cuántos son los gastos operativos, ¿verdad? Sí, son $300. $300. Ok, pongan atención en algo que les voy a decir aquí. Esto ya tienen que saberlo del segundo parcial. Recuerden, y pueden ver los ejercicios que hicimos en el segundo parcial. Gastos operativos incluyen ya los gastos por depreciación. Gastos operativos es todo lo que incurrió la compañía para poder elaborar sus productos, en este caso, o para poder hacer sus operaciones. Entonces, todo lo que es sueldos y salarios, todo lo que tiene que ver con depreciación, todo lo que tiene que ver gastos de venta, gastos administrativos, todo eso son los gastos operativos. Entonces, ya aquí el ejercicio nos dice que los gastos operativos fueron $300. Ok, una vez que yo tengo ese gastos operativos, ¿qué es lo que me va a dar a mí la siguiente utilidad que me va a dar? Bueno, en este caso es utilidad. ¿Qué utilidad me daría? Es la utilidad operativa o utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces solo lo voy a restar a la utilidad bruta, le voy a restar esos gastos operativos y me va a dar entonces la utilidad operativa o utilidad antes de impuestos e intereses. Listo. Ahora sí, entonces podemos sacar el flujo de efectivo operativo. Eso era lo que me pedía, ¿verdad? Que determinar el flujo de efectivo operativo, el feo. Ok, Y hay otro dato que da también, ¿sí? que no sé si fue lo que mencionó, y da los gastos por depreciación, que fueron de 200, dice. Ah, ok, correcto. Ese es un dato que, pero les decía, pongan atención, el ejercicio pareciera que es muy sencillo, pero si usted no conoce cómo construye su estado de pérdidas y ganancias, lo va a sacar mal. Entonces, si el gasto operativo, yo les digo ahorita que ya incluye todos los gastos operativos, incluyendo, valga la redundancia, la depreciación. Entonces, ese valor que le da ahí ya está incluido dentro de estos $300. Ya está incluido, porque recuerde, cuando le dice gasto operativo, ya incluye todos los gastos, gastos de venta, gastos de administración, sueldos y salarios y la depreciación. Entonces ya está incluido. Ok, ese dato nos lo da para algo, ya lo van a ver. Ok, entonces, ¿cómo se calcula el flujo de efectivo operativo? ¿Qué ocupamos primero según la fórmula? Según la fórmula es, Antes de impuestos e intereses. Utilidad antes de impuestos. ajá, por 1 menos I, ¿verdad? Que era la tasa impositiva. ¿Cuánto es la tasa impositiva en este ejercicio? 35%. 35, va. Bueno, aquí lo voy a poner. Más la depreciación, va. Más depreciación. Más la depreciación. Ok, entonces determinemos aquí primero los valores. Ok, vamos a ver entonces. ¿Cuánto es la utilidad antes de impuestos de intereses? Miren, por eso teníamos que construir el estado de pérdidas y ganancias porque este valor no lo teníamos. Entonces, por eso hay que construirlo. ¿Cuánto es entonces la utilidad antes de impuestos de intereses? Vamos a hacer por acá. La utilidad antes de impuestos de intereses son $400. Dice que lo voy a multiplicar por 1 menos I. ¿Cuánto es I? Ahorita me lo dijeron, ¿verdad? ¿Cuánto es? 0.35. Ok. Más la depreciación. ¿Cuánto es la depreciación? Que me lo acaba de decir uno de ustedes. Ahí lo decía el ejercicio. 200, Lick. $200. Recuerden, ¿por qué yo sumo la depreciación? ¿Por qué le estoy sumando estos $200 de depreciación? Porque lo que yo quiero determinar es el flujo de efectivo, entradas y salidas. Y la depreciación no es ni entrada ni salida. Pero como aquí ya está restada, ya me la está restando en la utilidad, entonces por eso yo lo vuelvo a sumar. Eso ya lo habíamos visto en el ejercicio del flujo de efectivo, ¿verdad? Ok, entonces ya aquí tengo. Entonces, alguien que me saque el dato, por favor, ¿cuánto da entonces? ¿Cuánto nos daría el flujo de efectivo operativo?
460. ¿Cuánto, perdón? 460. 460, correcto, gracias. Esa es la respuesta correcta. 460 dólares. Ese fue el flujo de efectivo operativo de esta compañía. Ese fue el flujo de efectivo. Es fácil si usted ha entendido cómo se elabora, por ejemplo, el estado de pérdidas y ganancias. Es fácil si también usted ha entendido qué es la tasa impositiva. Es fácil si usted sabe cómo calcular la depreciación o dentro de qué gasto está la depreciación. Si usted no sabe nada de eso, pues en alguna parte va a fallar. Parece fácil, pero para ser fácil tiene que haber aprendido todo eso que les acabo de decir. Entonces, este es el flujo de efectivo operativo. Es bien sencillo, pero también quiero que entiendan qué es el flujo de efectivo operativo, no solo cómo se calcula, sino qué es. Entonces, hasta aquí, si se fijan, había yo obtenido una utilidad operativa o utilidad antes de impuestos e intereses. Pero ¿por qué entonces este no es mi flujo de efectivo operativo? En primer lugar, porque yo ya le estoy restando aquí dentro de estos $300, yo estoy restando $200 de depreciación. Y ese no fue un flujo de efectivo ni de salida ni de entrada. Entonces, por eso estos $400 no son mi flujo de efectivo operativo, por eso lo sumo aquí abajo. ¿Por qué tampoco es mi flujo de efectivo operativo? Porque hasta aquí es una utilidad a la cual yo no le he calculado el impuesto. Por eso se llama utilidad antes de impuesto de interés. Entonces, por eso aquí lo multiplico por el punto 65, es lo que hace aquí. Entonces, al multiplicarlo por punto 65, yo ya le estoy quitando el 35% de impuesto. Eso es lo que hace. Al multiplicar esta utilidad por el punto 65, lo que está haciendo es, me le está quitando el 35% de impuesto. ¿Cuánto queda 400 por ¿Cuánto es 400 por 0.65 o por el 65%? Son 200. La depreciación, y ese es mi flujo de efectivo operativo.